Muy bienvenidos a una clase más del curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Damos gracias a Dios porque hoy comenzamos la clase número 30. Así que, como decía, gracias a Dios llevamos con la de hoy ya 30 clases, 30 días conectándonos, 30 días llevando a cabo este tema, llevando a cabo estas enseñanzas. Así que estamos muy agradecidos a Dios por el tiempo que nos está dando de poder aprender, de poder seguir creciendo en conocimiento y de poder seguir disfrutando de la revelación de Cristo en nuestras vidas. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Avisé ayer que comenzaríamos unos minutitos antes hoy porque necesito acabar muy puntual. Así que, bueno, si queréis me acompañáis aproximadamente los próximos 25 o 30 minutos para poder disfrutar de la clase de hoy en la que vamos a seguir hablando acerca de oración. Así que no me voy a entretener mucho, os mando un abrazo a todos, estéis donde estéis. De verdad, gracias por vuestro tiempo, gracias por conectaros. He visto ahí que ya hay varias personas, Carmen, Ana, Lucía, Pastor Jim, nuestro amado Pastor Jim, feliz cumpleaños, que disfrute mucho de este gran día, de verdad que toda mi familia y yo le mandamos un fuerte abrazo y estamos muy agradecidos a Dios por sus vidas, tanto la suya, Pastor Jim, como la de la pastora Faye. Realmente conocerles produjo un cambio en nosotros, así que gracias a Dios, de verdad. Estamos esperando, se van conectando. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo interpretar correctamente las escrituras? Clase número 30. Vamos a ponernos en marcha y estamos hablando acerca de oración, ¿verdad? Pereira siempre presente. Así que vamos a, bueno, como siempre digo, perdón, antes de ponernos en marcha, recordad que podéis compartir el vídeo si queréis, ¿eh? Podéis darle a compartir y de esa manera que otras personas puedan ser edificados y puedan disfrutar también de la clase de hoy. Recordad que tenemos el canal de YouTube en el que gracias a Dios seguimos subiendo todas las enseñanzas, tenéis todas las enseñanzas anteriores y todo lo que está por delante también. Así que compartid, visitad el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe y suscribiros si queréis. Y también podéis compartir el canal con otras personas. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Seguimos hablando acerca de oración y lo estamos haciendo, si recordáis, y en principio posiblemente hoy acabemos con este tema para en la siguiente clase comenzar un nuevo tema dentro de cómo interpretar correctamente las escrituras y dentro también de responder la pregunta ¿cómo entiendo yo lo que estoy leyendo? ¿Cómo entiendo yo lo que estoy estudiando en la Biblia? A través de los ojos de Jesucristo y de su obra completa, que es esa pregunta que debemos hacernos siempre. Recordad que aquí no se trata de, bueno, es que así se ha enseñado siempre y por lo tanto es así y ya está, ¿no? No, toda la Biblia se interpreta a sí misma, toda la escritura se interpreta a sí misma y además hoy, en el tiempo en el que estamos, en este nuevo pacto, tenemos que aprender a interpretarla desde el principio hasta el final, desde la óptica del nuevo pacto y desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que desde Génesis capítulo 1 hasta el último verso de Apocalipsis, Apocalipsis no puede quedar fuera de la interpretación, debe ser interpretado desde la óptica del consumado es, de la obra que Jesucristo ya hizo por cada uno de nosotros. Ahora estamos hablando acerca de oración. Y estamos en la oración que se ha denominado como el Padre Nuestro, en la que Jesús viene hablando ciertas cosas. Una de las cosas que dijimos en la clase anterior es que nosotros no debemos orar que venga tu reino, porque tú y yo ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Estamos en Cristo y por lo tanto ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ya pertenecemos al reino de Dios, ya formamos parte de ese reino. Es decir, tú y yo podemos experimentar el reino de Dios aquí en la tierra, podemos disfrutar del reino de Dios, que es un reino espiritual. Eso es lo que necesitamos entender. Lamentablemente el concepto que ha habido a veces es que tiene que ser un reino natural. Y ese es el concepto que tuvieron los judíos por un tiempo,
por mucho tiempo cuando se les profetizaba que iba a venir un libertador, que iba a venir un salvador, que iba a venir alguien que les iba a libertar, y ellos pensaban en que iba a ser ese rey con un ejército poderoso. Por eso cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, ellos no acaban de entender ni de conocer. Obviamente todo tiene un propósito dentro del propósito eterno de Dios, por supuesto, pero ellos no acaban de entender que ese sea el rey, que ese sea el libertador, alguien que ha nacido de hijo de un carpintero a ojos de ellos, ¿no? Entonces no acaban de concebir el hecho que ese sea el libertador. Y lamentablemente a veces se ha tenido un concepto de un reinado natural, pero aquí estamos hablando del reino de Dios, que es Jesucristo hecho persona. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, se ha acercado. Nosotros no tenemos que orar de esa manera. Ayer alguien preguntaba respecto a ese momento en el que Jesús está en la cruz clavado y uno de los ladrones o uno de los criminales que está en la cruz, que es el que lo reconoce como Señor, es decir, no se burla de él, le pregunta y le dice, bueno, mejor dicho, le dice, perdón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo se interpreta eso? Recordemos que la respuesta de Jesús, y lo puedes ver en la Biblia, la respuesta de Jesús no es, perfecto, cuenta con ello, cuando yo venga en mi reino, yo me voy a acordar de ti. La respuesta de Jesús es, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, es una respuesta que, entre comillas, puede ser que no está acorde a lo que este hombre le ha dicho, ¿no? Este hombre le ha dicho, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dice, yo te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, no pensemos que está hablando, y ojo, esta no es una clase de escatología ni de la interpretación bíblica de los tiempos que están por venir, porque yo no entro en eso, ni estoy enseñando de eso, ni mucho menos. Pero la expresión de ese ladrón aparentemente pareciera como que, bueno, cuando tú regreses para establecer un reinado, acuérdate de mí. Pero Jesús está pensando en otra cosa. Jesús le dice, Jesús está pensando en la salvación de él, cosa que este hombre no entiende, por supuesto, como nosotros lo entendemos hoy. Y Jesús le dice, yo te aseguro, yo te digo que de cierto estarás conmigo en el paraíso hoy. Ahora, no debemos coger esa frase para decir que el reino de Dios no ha venido todavía, porque entonces, primero, no se debe establecer una doctrina de un solo verso, y ese acontecimiento solo se relata en un evangelio. Por lo tanto, no hagamos una doctrina de un solo verso y decir, no, es que el reino de Dios todavía está por venir. No, el reino de Dios ya vino en Jesucristo manifestado, y tú y yo podemos hoy reinar, como dice Romanos capítulo 5, verso 17, reinar en vida el reino de Dios manifestado gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como decía, el reino de Dios es un reino espiritual. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a lo natural, ¿verdad? Perdón, es como nos movemos, es como vivimos, estamos todo el día que si vamos al trabajo, que si vamos a la compra, que si etcétera, etcétera, rodeados de lo natural, pero debemos entender que el sistema de Dios es un sistema espiritual, ojo, que afecta a lo natural. Yo no estoy diciendo que el sistema de Dios no afecta a nuestra vida natural. No, no. Cuando Romanos dice que aprendemos a reinar en vida, de lo que nos está hablando es precisamente de aprender a caminar en todo lo que la obra completa de Jesucristo nos ha dado en esta tierra, en esta vida. Es decir, aprender a reinar sobre las circunstancias. Por supuesto que sí, pero solo vamos a poder reinar sobre las circunstancias cuando entendemos que formamos parte de un reino que es un reino sobrenatural. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que vamos a poder reinar al entender. No, es que el punto es este. O que vamos a entrar en ese reino cuando entendemos el reino. No, no. Todos los que estamos en Cristo ya formamos parte del reino de Dios. Pero lamentablemente la ignorancia respecto a este reino, la ignorancia respecto al sistema sobrenatural de Dios, impide que nosotros disfrutemos de lo que ya tenemos, impide que nosotros disfrutemos de lo que ya somos. Por eso es necesario que crezcamos en conocimiento, y si todavía estamos con la mentalidad que el reino de Dios va a tener que venir algún día, no vamos a reinar, porque no estamos conscientes de pertenecer a ese reino.
Sin embargo, cuando abrazamos Colosenses y que nos dice, ya formamos parte del reino de Dios, ya estoy en el reino de Dios, porque la Biblia dice, hemos sido trasladados al reino de Dios, porque tenemos un rey que es nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Él, gracias a su obra completa, gracias a lo que Él hizo por nosotros, nosotros podemos hoy reinar aquí en la tierra, reinar en vida. Amén. Ahora estábamos en Mateo capítulo 6 y en la clase anterior veíamos la importancia de también entender cuál es la voluntad de Dios. El verso 10, Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y para que nosotros podamos experimentar la voluntad de Dios, es necesario que conozcamos la voluntad de Dios. Es necesario, recuerda que la Biblia dice que la fe comienza, perdón, la Biblia dice no, que muchas veces hemos enseñado, a veces tenemos cosas que enseñamos tanto que pensamos que lo dice la Biblia. No, no, no. Pero que entendamos esto, que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. No quiere decir que nosotros empezamos a tener fe en ese momento, no. Todos los que estamos en Cristo ya tenemos una fe perfecta. Todos los que estamos en Cristo ya tenemos una fe completa. Todos los que estamos en Cristo, Dios ya nos ha dado la fe necesaria para poder vivir la vida de fe aquí en la tierra. Lo que queremos decir al usar esa expresión, que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida, es que yo voy a empezar a usar fe, yo voy a empezar a ejercer fe o ejercer autoridad cuando conozco lo que Dios ha hecho por mí. Por eso es tan importante que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo necesito crecer. Por ejemplo, como ya hemos hablado aquí, sanidad es la voluntad de Dios. No, en el momento que yo empiezo a oír sanidad, no es que yo tengo fe para sanidad, no, yo ya tenía fe para sanidad porque en Cristo ya tengo toda la fe que necesito. Pero en el momento que empiezo a oír acerca de sanidad, yo voy a poder usar la fe para sanidad, para caminar en la sanidad que ya tengo, no para ser sano, porque por la llaga de Jesús yo ya fui sanado. Pero si yo no conozco que por la llaga de Jesús fui sanado, si yo sigo pensando que Dios permite las enfermedades con un propósito, que Dios me enseña a través del sufrimiento, que Dios me enseña a través del dolor, que Dios me enseña a través de la enfermedad, entonces nunca voy a usar fe para caminar en la sanidad que ya tengo, porque estaré yendo contra lo que yo entiendo es la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando. Eso me pasaba a mí. Yo creía que Dios permitía enfermedades para enseñarnos. Yo creía y yo predicaba, yo he predicado que Dios permite enfermedades, que Dios nos enseña por medio de los desiertos, que Dios nos enseña por medio del sufrimiento. Yo he creído eso y después, cuando por la gracia de Dios empecé a predicar, lo predicaba también. Da gracias a Dios que nunca pudiste escuchar ninguno de esos mensajes. Hace más de 20 años atrás. Pero predicaba esas cosas hasta que el conocimiento viene, hasta que el entendimiento viene, hasta que la luz aparece. Y de repente me enseñaron, no, la voluntad de Dios es sanidad. Entonces ahora yo puedo usar fe para caminar en la sanidad, porque entiendo que la voluntad de Dios es sanidad para mi vida. Como tantas otras cosas. La voluntad de Dios es la bendición, la voluntad de Dios es abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decimos la fe comienza, cuando la voluntad de Dios es conocida, estamos diciendo que yo voy a poder usar fe cuando conozco la voluntad de Dios. Yo voy a tener la capacidad de usar la fe, el denuedo de usar fe, porque sé lo que es mío. Es como cuando a ti te intentan quitar algo que sabes que es tuyo. O es como cuando vas a reclamar algo que sabes que es tuyo. Tú lo haces con denuedo. No hablamos de mala educación ni falta de respeto. No, no, pero lo hacemos con denuedo porque sabemos que eso nos pertenece. Cuando vas a arreglar unos papeles y sabes que hay cosas que son tuyas, tú te plantas y tú dices, no, no, pero es que esto es mío. Es que esto me lo tienen que dar porque aquí dice claramente que es mío. Bueno, de la misma manera, cuando entendemos la voluntad de Dios, cuando conocemos la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, vamos a usar fe. Y vamos a decir, no, no, es que esto es mío, ya lo tengo, Dios me lo ha dado y yo puedo disfrutarlo ahora porque Dios me lo dio,
por medio de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es un Dios que suple. Y esto me ayudará a enlazar con el siguiente tema que vamos a tocar en la siguiente clase, porque hoy cerraremos el punto de oración para, y ya aquí hay una frase que se utiliza que es el que avisa no es traidor. Yo aviso desde ya. Estamos en la clase 30. En la clase 31, que será pasado mañana, el viernes, voy a empezar a hablar acerca de finanzas. Así que a quien le ponga nervioso el tema de finanzas, que no se conecte. Que no se conecte. Que se relaje, que se tome una tila, pero que no se conecte, porque vamos a hablar acerca de finanzas y vamos a ver qué nos habla la Biblia respecto a finanzas o a economía, o respecto al dar, o respecto a prosperidad en el antiguo pacto, y cómo se ve todo eso en el nuevo pacto. Ahora os voy a decir algo. Si alguno de vosotros se pone nervioso con este tema, mi invitación obviamente era una broma, que no se conecte, ¿no? Pero quizá os sorprenda lo que vamos a enseñar. Y quizá, bueno, eso, os sorprenda lo que vamos a enseñar, porque a lo mejor no vamos a ir en la línea que vosotros pensáis que vamos a ir, o que alguno de vosotros pueda pensar. Entonces, venid, conectaos, escuchad atentos todas las clases que iremos desarrollando para tocar el tema de finanzas, que es un tema que va a ir muy bien para los tiempos que estamos viviendo también. Pero sobre todo, ojo, no me voy a meter en temas delicados porque no es un curso de finanzas. Solamente vamos a hacer un contraste de cómo se veían ciertas cosas en el antiguo pacto y cómo se ven en el nuevo pacto. Y ¿sabes qué? Va a ser liberador para muchas personas. Ojo, la libertad viene en Cristo, sin ningún tipo de duda, pero va a ayudar a algunas personas a que caminen en la libertad que Dios ya les ha dado, lo que vamos a poder enseñar en las próximas clases. Por eso os invito a que estéis y a que podáis escuchar. Ahora, Dios es un Dios que suple. Dios es un Dios que quiere cuidar de ti. Déjame decirte algo, Dios es un Dios que ha provisto un buen trabajo para ti. Si ahora estás pasando por una situación laboral difícil, confía en Dios, desarrolla confianza en Dios, porque aquí dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Dios quiere proveer continuamente y de hecho en la cruz, en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, Dios ya ha provisto abundantemente. Dios ha provisto abundantemente para cada uno de nosotros. Así que confía, disfruta de la provisión de Dios. Levanta tus manos cada día y da gracias a Dios por la provisión. Hay un buen trabajo preparado para ti. Todo va a estar suplido en tu casa. No va a faltar de nada en tu casa. Dios cuida de ti y de tus hijos porque Él te ama, porque Él es tu papá y Él va a estar cuidando continuamente. No permitas el temor, no des oído a las malas noticias, no abras tu mente y tu alma al temor. No, cierra tus oídos a las malas noticias y recibe las buenas noticias de Dios. Recibe el hecho y la realidad de Dios supliendo para tu casa. Gloria a Dios, tu negocio va a ir bien. Tu negocio va a ir bien, gloria a Dios. Clientes van a ir a tu negocio, no temas. No temas, Dios ha suplido. Dios ha suplido. Querido pastor, Dios ha suplido. Querido ministro itinerante, Dios ha suplido. Sea cual sea el desafío económico que estás experimentando ahora, Dios ha suplido. Confiemos en Él, descansemos en Él, abracemos la realidad de cómo Dios ha suplido para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Verso 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Obviamente nosotros ya hemos sido perdonados. Dice
Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya hemos sido perdonados. Recuerda, gracias a que hemos sido perdonados, nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Ya lo hemos visto en este mismo curso en clases anteriores. Repito, gracias a que hemos sido perdonados, tenemos la capacidad de perdonar. El entender que ya hemos sido perdonados no es para guardar rencor. Entender que ya hemos sido perdonados no es para mantener el odio o para no perdonar. No, entender que he sido perdonado es lo que me da la capacidad de poder perdonar a los demás. Así como Dios me perdonó, yo puedo perdonar a los demás, sin importar lo que me hayan hecho. Amén. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios está cuidándonos siempre. Estamos siendo cuidados por nuestro Padre continuamente. Y nosotros tenemos que aprender a crecer en el conocimiento de la palabra, en el entendimiento de la palabra, para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y acaba diciendo, porque tuyo es el reino, la oración me refiero, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esto es como un hombre de Dios, un maestro de la palabra enseña que es el sándwich de alabanza. Es decir, Jesús empieza alabando y acaba alabando. Y en medio hay ciertas cosas. Entonces, para resumir y cerrar el tema de oración, déjame que vayamos a Primera de Juan capítulo 5 en estos últimos minutos, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo vemos la oración en el nuevo pacto? Bueno, la oración es una vida de oración. Es mi intimidad con el Padre. Forma parte de mi intimidad. Hemos dicho, no es un tiempo de oración, es una vida de oración. Es disfrutar mi comunión con mi Padre. Es poder hablar con Él y que Él hable conmigo. Es entender que la oración no tiene que ver con un lugar físico ni una posición física. Que no pasa nada si tú tienes un lugar preferido para orar, perfecto. Que no pasa nada si tienes una posición preferida para orar, no pasa nada, perfecto. Pero la oración no va de eso. Recuerda que cuando hablaba de adoración Jesús con la mujer samaritana le dijo, ni aquí se adorará, ni allí se adorará, sino que ahora los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No se adorará donde adoran los judíos ni donde adoran los samaritanos, sino que ahora es del espíritu. Oración es comunión con Dios. Oración es saber que Dios y yo somos uno, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Son unos versos que te animo a subrayar o a marcar, a anotar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Es decir, oración es confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios está atento a nuestras oraciones, porque Él y yo somos uno en Cristo. Y aquello que yo le he pedido en su voluntad, es decir, dentro de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, ya ha sido dado, ya ha sido hecho. Podemos tener, pero me gusta cómo empieza el verso, y esta es la confianza que tenemos. Oración en el nuevo pacto es confianza. Oración en el nuevo pacto es deleite, disfrute, no es una obligación, no es un legalismo, no es algo que me lleve a sufrimiento, no es que yo tengo que orar para cumplir con Dios, no, hay que disfrutarlo. Cuando no se entienden estas cosas, la oración se hace pesada. Y ahora os cuento lo que me comprometí a contar tiempo atrás, para que veáis que Dios es tan, tan, tan bueno, que hoy por su gracia estoy aquí compartiendo el Evangelio con vosotros y por su gracia mi esposa y yo pastoreando congregaciones en Tarrasa y en Madrid. Cuando yo era adolescente y me congregaba en un lugar, nuestras reuniones de jóvenes eran de oración, de lo que se denomina intercesión, ¿verdad? En muchos lugares. Entonces nos reuníamos y claro, como la intercesión a veces era guerrear con el diablo,
pues teníamos que estar preparados, teníamos que estar bien preparados espiritualmente, pues si no el diablo venía y zarandeaba todas esas enseñanzas raras que vienen de aquel pentecostalismo equivocado, ¿no? Entonces, durante la semana, el que era el líder del grupo, yo digo grupo de intercesión porque no era un grupo de jóvenes, porque no eran reuniones de jóvenes normales, nos pedía que oráramos 1 hora mínimo cada día. Imagínate, yo era un muchacho de 13 años, 13 años y medio. 1 hora cada día. Esto no lo quiero decir muy alto porque no quiero que me escuchen mis hijos. Y teníamos que anotarlo. Tal día he orado de tal hora a tal hora. Tal día he orado de tal hora a tal hora. Tal día. Y el viernes o el día de reunión teníamos que presentarnos. Mira, estoy orado. ¿Sabéis lo que hacía yo? Pero esto, por favor, que quede entre nosotros. No se lo digáis a nadie. Mi madre no tiene que enterarse nunca, por favor. Yo me encerraba en el cuarto, porque teníamos un cuartito para poder orar. Era mi cuarto. En mi cuarto yo me encerraba. Entonces yo avisaba a mis papás y decía, voy a orar. Y ya no me molestaban. Me aseguraba que no me molestaban. Bajaba la persiana porque también está la costumbre, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Pero está la costumbre de que hay que orar a oscuras también, ¿no? Bueno, si te gusta orar a oscuras, no pasa nada. Bajaba la persiana. ¿Y qué hacía yo? Me ponía a jugar a videojuegos durante 1 hora. Tenía una consola de aquella época, los que sean de mi quinta sabrán, la Master System 2. Primero tuve un Commodore y luego una Master System 2. Y ahí me ponía a jugar. Juegos de Batman, de Sonic. Y pasaba la hora jugando. Y luego yo anotaba, ¿eh? Anotaba. Menos mal que todos mis pecados han sido perdonados, gloria a Dios. Luego yo anotaba y se la presentaba al líder y le decía, mira, yo he orado toda la semanita, como un santo cristiano he orado, sin faltar ningún día. No se lo digáis a nadie, por favor. La oración no debe ser un sufrimiento. La oración no debe ser un peso, una obligación. Sé que a veces podemos estar cansados físicamente. Sé que a veces, no estoy hablando de eso. Sé que a veces el cuerpo puede ser que... Pero la oración es un deleite. La oración es un aprender a desconectar de ciertas cosas. Espero que me sigáis amando después de esto y que sigáis escuchando las enseñanzas, porque al final yo solo soy un instrumento, el que habla es Dios. Pero la oración es aprender a desconectar de todo el ruido que nos rodea, de todas las voces que están a nuestro alrededor y aprender a sintonizar un poquito mejor para oír lo que Dios nos está indicando. Y obviamente hay muchas vertientes en la oración. Alabanza y adoración, acción de gracias, orar por otras personas. También dice la Biblia el echar nuestras ansiedades sobre Él. Todo lo contrario a descansar en Cristo es el querer llevar yo la carga, el querer yo solucionarlo todo. Y tenemos que aprender a descansar en Él. Es decir, acercarnos a papá y decirle, papá, yo estoy preocupándome por este asunto, pero decido no preocuparme más. Aquí está, lo dejo aquí, sabiendo que tú ya te has encargado de esto en la obra completa de mi Señor Jesucristo. Así que papá, no me voy a preocupar más, echo mi ansiedad sobre ti, lo dejo aquí y no lo vuelvo a tomar. La oración son muchas vertientes. Hay que aprender a disfrutarla. Querido, querida, espero que estas breves clases que hemos hablado de oración dentro del tema cómo interpretar correctamente las escrituras te hayan ayudado precisamente a eso, a disfrutar un poquito más tu vida de oración y a entender que no se trata de cumplir con Dios. Por favor, no ores más para cumplir con Dios o para cumplir como un buen cristiano evangélico. No ores más de esa manera. Ora para disfrutar de tu comunión con el Padre. Ora para disfrutar de tus diálogos, de poder hablarle a papá y que papá me hable a mí. Ora para disfrutar de la guianza del Espíritu Santo interna, en tu interior, guiándote a la verdad y ayudándote a tomar decisiones correctas siempre. Disfruta tu vida de oración. No la uses como una carga, una obligación. Deleítate. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la Biblia. Disfrutemos de eso. Amén. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Gracias a todos por estar ahí.
Bueno, hoy os he contado un secreto, espero que sepáis mantenerlo en secreto, valga la redundancia. Gracias a todos. Si queréis podéis compartir el vídeo, tenéis el canal de YouTube para visitar y para suscribiros también. Mañana a las 7 de la tarde, mañana no hay curso, pero a las 7 de la tarde nos conectamos para seguir con la enseñanza Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Así que si queréis mañana seguir aprendiendo acerca de este tema tan importante, os espero mañana a las 7 de la tarde. Será una hora y algo de enseñanza. Mañana de 7 a 8 más o menos. Y volvemos el viernes con el curso Cómo interpretar correctamente las escrituras a las 7:30 para poder hablar dentro de lo que estamos tocando el punto de finanzas o el punto de prosperidad en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Os amo, cuidaos muchísimo y si queréis nos volvemos a ver en la siguiente. Hasta luego.